Hola, soy Catalina Jaramillo, psicóloga especializada. Y yo, Karen Betancourt, consultora familiar. Y este es el podcast Eternamente. Bueno, bienvenidos, qué bueno nuevamente estar aquí. Y hoy traemos algo demasiado especial, como todo lo que hemos compartido. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo te sientes? Yo súper bien. Hoy vamos a tratar temas íntimos también. Vamos a tener como esa dinámica. Los anteriores podcasts fueron muy enfocados al abuso, a tu historia. Hoy vamos a hablar un poquito de mí. Claro, hoy voy a hacer preguntas yo. Que no están preparadas, así que por favor, Cata, el pudor, la misericordia. Por favor. Bueno, en ese proceso y lo que hemos venido hablando frente a las familias, que son muchos temas que nos convocan, yo quisiera preguntarte un poquito de eso de ser mamá, ¿sí? Pero cómo trastoca en el fondo frente a antes de conocer al Señor. Bueno, antes que nada yo quiero aclarar que no se va a hablar de mí, se va a hablar de la mujer. La mujer. ¿Cierto? Uh-huh. Desde una perspectiva personal, que no es la única, pero que bueno, algo hay por compartir. Katica, mi visión de la maternidad y mi visión del matrimonio era prácticamente nulo. Desde que yo tengo recuerdo, eso fue cambiando después de que yo me lancé a esta locura, porque eso es el matrimonio, una locura de amor. Pero yo no tenía nociones sobre esto, tampoco tenía anhelos frente al matrimonio y mucho menos a la maternidad. Qué interesante eso que dices, no tenía anhelos de maternidad. Déjame preguntarte algo ahí. ¿Había de pronto algo que tú, bueno, ahora podrás identificarlo más fácil, pero que te llevara a decir, eso está muy lejos para mí, eso no es para mí, la maternidad como es de un lado que no tiene nada que ver? Para mí, Cata, la maternidad suponía un obstáculo para cumplir mis sueños, entre comillas, que ahora sé que no eran mis sueños, eran sueños muy del mundo. Yo quería ser profesional, yo tengo 2 carreras. Mi primera carrera es administración de negocios, especialista en marketing, y yo me imaginaba trabajando en una empresa, una super ejecutiva, exitosa, o sea, yo estaba montada en la película totalmente. Entonces, para mí, la maternidad suponía un grande obstáculo, primero para mi desarrollo profesional y segundo, para mi imagen también. Y esto lo construí desde muy joven. Digamos que se fortaleció cuando me hice profesional, donde yo decía, bueno, no, ya hay unas metas como más palpables, pero antes de eso seguía teniendo la misma visión, porque es que, Cata, un hijo engorda mucho el cuerpo, salen estrías, se desfigura. Y la verdad, para mí, ese tema del cuerpo era una cosa demasiado importante. Entonces, yo no podía concebir la idea de engordarme. Total, entonces era el obstáculo que horrible. No te permitía. Pero vamos a ahondar un poquito, no creas que estamos en una sesión de terapia, pero yo creo que las preguntas… Me estoy poniendo nerviosa. Las preguntas nos pueden ayudar de pronto a entender y a que las otras personas se identifiquen si están pasando por algo muy similar a lo que estamos compartiendo hoy. ¿Reconoces quizás de dónde nace el obstáculo o qué era realmente el obstáculo? Porque lo ponías en la maternidad, pero ¿cuál era realmente el obstáculo? Yo creo que fueron varios eventos en mi vida. Uno de ellos fue ver el sufrimiento de mi mamá. O sea, las penurias que ella tuvo que pasar como educando los hijos, las maromas que le tocaba hacer, lo difícil que era para ella.
más porque mi mamá tuvo hijos muy seguiditos, les tocó vivir un tiempo de mucha pobreza. Ellos emprendieron desde abajo a abajo. Entonces yo ver eso, ver su cansancio, ver que llegaba a la casa supremamente agotada y ver mi entorno familiar. O sea, no solamente mis papás, sino también lo que giraba el pensamiento sobre el matrimonio, las relaciones alrededor de mí con las personas que constantemente compartían, donde se veía mucho la infidelidad. Tremendo. Entonces tenía que ver constantemente entre mis tíos, en muchas personas alrededor mío, un patrón de infidelidad supremamente marcado y fuerte. Entonces, y lo más claro o lo más fuerte para mí era yo ver, por ejemplo, una mamá que acaba de tener un hijo, que estaba gordita, que tal vez no estaba en su mejor momento y llegaba la querida 90, 60, 90, pues súper arreglada, súper bonita, súper despampanante. Y yo empecé a adoptar un estilo de pensamiento y es: si tú te engordas, no te van a querer. Y de cierta manera se conecta la felicidad con el bienestar físico. Claro, mira, yo escucho mucho de tantas personas que uno escucha, casos de la necesidad de levantar su autoestima a través del estudio, casos de la necesidad de levantar la autoestima a través de una empresa, de un proyecto, de algo a nivel intelectual. O sea, algo externo. Una forma de trabajar. En el caso mío, yo no tenía anhelos de ser súper exitosa. De pronto ya en la universidad tenía ese era mi único proyecto de vida. Pero en el caso mío, yo quería ser súper bonita, súper atractiva y ser mirada. Yo quería la mirada de los hombres. Y cuando uno busca la mirada de los hombres, está buscando la mirada que no recibió cuando era pequeño. O sea, el no sentirse mirado hace que uno busque ser mirado de diferentes formas. Yo adopté esta. ¿Por qué la adopté? Pues por mi entorno. Wow, y eso lo podemos conectar, por ejemplo, como con lo que vemos ahora de las chicas que quieren ser miradas y se visten de una manera sí, poco atractiva, ¿cierto? Sí, porque mira que yo fui adoptando eso. Yo fui adoptando eso, claro. Yo entré a la adolescencia. Obviamente empieza ya uno a desarrollarse, a sentirse bonito. Empecé a ver que me miraban mucho los hombres, entonces yo quería mostrar más. Quería, como ya empecé a desear, empezó todo ese auge de las cirugías y yo ya deseaba cirugías, yo deseaba siendo muy delgada, porque era muy delgada, yo pesaba 53, 54 kilos. Yo quería una cirugía, yo quería una lipoescultura. Pesando 53 kilos. Sí, menos mal, mi mamá nunca me apoyó. Le pedí cirugía, aquí, le pedí varias cirugías, mi mamá no me apoyó mucho en este tema, gracias a Dios, si no estaría súper hecha en este momento. Pero sí, todo lo que pudiera hacer que me miraran. Y si vieras, Katica, que yo no era una mujer como que cayó en la promiscuidad, que puede pasarle a muchas. Sí. Yo siempre he dicho, Dios me guardó impresionante, sin embargo sí hubo muchos desórdenes en materia sexual, pero me guardó mucho el Señor. Pero mejor dicho, o sea, donde yo pudiera llamar la atención, ahí estaba yo. En primera fila. Y hacías todo esto y ¿qué experimentabas en tu interior? O sea, como que buscar, llamar la atención, ¿qué experimentabas? Una inseguridad tremenda. O sea, cada vez que eso fue creciendo, porque eso fue creciendo, me sentía más insegura y me comparaba más, entonces se volvió uno muy envidioso. Desea uno siempre lo que tiene el otro. No es capaz uno de valorar lo que uno tiene, uno siempre está inconforme y empieza a desarrollar otro tema de otros vicios, como por ejemplo la adicción a las compras,
que también ya cuando ya era independiente, cuando ya ganaba dinero, cuando ya tenía como más posibilidades, entre comillas, empezó mi adicción a las compras. Entonces, claro, genera sufrimiento porque en el momento vos te sentís súper bien. Y yo cuando empecé a confrontar este problema que tenía, yo pensaba, cuando yo estoy en una tienda todos sonríen, son caricias que recibo, caricias falsas. O sea, todos ponen la atención en mí. Entonces la de la tienda, ay, es hermosa, tal cosa, le sirven a uno, van, corren, quiere esto, y uno se siente como un rey, y realmente, Cata, eso es una mentira. Y uno ahí se siente en su estado ideal porque se siente mirado, porque se siente admirado, se siente observado. Y vuelvo y digo, esa admiración, esas miradas que no tuve pequeña, que no recibí pequeña. Entonces, claro, ya tú te vas con la ropa, te la estrenas y pasa, después de la primera ya pasó la emoción. Y a la semana tú lo necesitas otra vez, o a los 3 días tú lo necesitas otra vez. Y tú sabes que tienes un problema cuando te das cuenta que estás endeudado, que ya pusiste la tarjeta de crédito, está copada, y que cuando miras eso es de tiendas y tiendas y tiendas. Yo recuerdo una amiga, aquí conectando lo que tú dices, una amiga me contaba que también pasaba como por esta situación de comprar de una forma pues desbordada, y que ella hace un pare cuando se va a una tienda y compra un pantalón y llega a su closet y ve que compró el mismo pantalón. Ok, yo no llegué a ese extremo. Yo no llegué a ese extremo, pero sí notaba muchas compras por impulso. Y me pasaba era que yo llegaba y me vestía y ya no me veía tan bien como en el momento de la tienda, que estaba inundada de dopamina. Entonces, digamos, yo no tenía la adicción de pronto a la pornografía, al alcohol, cualquier otro tipo de adicción, pero yo tenía una adicción peor. ¿Y sabes por qué es peor? Porque es socialmente aceptada. Porque no hay nada de malo en tener, ¿sí?, en comprar, porque no hay nada de malo. Porque ir de compras, entre comillas, es terapéutico. Sí. Entonces yo empecé a notar que cuando yo sentía tristeza, inmediatamente mi mente me conducía como al centro comercial. Y me iba a caminar el centro comercial y sentía bienestar, sentía alegría comprando cualquier cosita. Pero cuando eso se volvió un problema y yo quería agradarle a Dios y yo, Señor, de verdad, yo quiero que tú me ayudes con esto, empecé a pensar, ¿por qué esto me evoca alegría? ¿Y por qué cuando me siento triste es a eso que me dirijo? ¿Por qué no me dirijo a Dios? ¿Por qué no pienso en ir al Santísimo para alegrar mi corazón? ¿Por qué no pienso, por ejemplo, en dialogar con mi esposo, sino en irme para una tienda? Y tuve un recuerdo. Qué importante. Tuve un recuerdo de eso, pero fue a partir de un sueño. Okay. Soñé que tenía un closet lleno de ropa y que mi mamá me decía que organizara ese closet. Cuando yo me levanté a las 3 de la mañana, ese día me fui para el oratorio porque me desvelé. Y orando, recordé el sueño. En el sueño también aparecía el Santísimo en medio de toda esa ropa. Y yo decía, Dios mío, el Sagrario en medio de toda esa ropa, mi mamá diciéndome que organizara el closet. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Entendí que a Dios no le estaba agradando ese desorden, que estaba muy oculto. Pero entendí y recordé que mi mamá sacaba cierto tiempo al año para ir de compras conmigo. Y yo me sentía mirada por ella. Y me sentía admirada y me sentía abrazada y me sentía feliz, acompañada. Entonces para mí las compras era mamá, era el amor de mi mamá, que mi mamá me lo demostró de muchas formas, pero eran esos espacios como que yo me sentía exclusiva para ella. Importante, segura, sí. Feliz, que es lo que experimentabas cuando ibas a comprar. Así es, Katica. Entonces
la importancia de que un hijo se sienta exclusivamente amado. Yo me sentía exclusivamente amada en esos momentos. Mi mamá dejaba el trabajo, se apartaba de todas sus obligaciones, que eran muchísimas, y me daba exclusividad a través de esto. Y aquí es muy importante, muchas veces las personas llegan y cuando nos piden ayuda en consulta, asesoría, dicen, no, pues que yo no tengo ningún trauma, yo no sufrí, no tuve ninguna pérdida, y lo que tú cuentas es inofensivo, o sea, es algo aparentemente, pues viéndolo así, aparentemente inofensivo, pero en realidad genera muchas situaciones en el alma que son necesarias tratar y abordar, o sea, una ausencia, la falta de compañía, ¿cierto? No, y la ansiedad de uno ir a ese lugar. Cata, es que de verdad uno siente ansiedad de volver y repetir la compra, de volverse del centro comercial. Hay una necesidad como dentro de uno, es una esclavitud. Y yo lo sentía y no era feliz, ¿cierto? Eso me hacía sentir muy miserable. Pero ya luego, cuando empecé a trabajar esto, empecé a castigarme por ser tan vanidosa. Y me daba durísimo. O sea, te fuiste al extremo. O sea, yo he pasado todos los estados. Como en esa búsqueda de uno agradarle a Dios, uno se va para allí, para allá, para allá, para abajo, para arriba, para los lados. Vaya pues como una cabra loca, porque eso pasa mucho. Y encontrar el justo medio, que es la virtud, es bastante complejo. Por eso es importante una guía también. Sí, lo es, absolutamente. Entonces ya pasé como de esa vanidad exagerada a ir negando esta realidad, pero antes de esto seguía cerrada la maternidad. Okay. Seguía completamente cerrada porque es que un hijo seguía engordando. Entonces yo tuve mi primera hija. Y con mi primera hija, en el embarazo de mi primera hija, dentro de las cosas que más deseaba era tener un embarazo bonito. Y un embarazo bonito para mí no era papá y mamá unidos, el papá presente, que sí estuvo, mi esposo estuvo, obviamente, amoroso, sino que un embarazo bonito es una barriguita chiquita. Ay, que no me engordara. Una barriguita chiquita. Y esto me confrontó mucho, porque a los 6 meses, 7 meses de embarazo, yo casi no tenía barriga. Y en alguna ecografía me dijo, la ginecóloga, la bebé no está creciendo suficiente. Y dije yo, esto es culpa mía, porque yo no quiero que crezca, porque no quiero que me engorde. Entonces ahí fue cuando yo le dije yo a mi bebé, perdóname por favor, yo acepto la maternidad, yo la acepto, yo acepto mi condición actual, y de un día para otro salió la barriga. O sea, en el momento en que yo acepté que estaba en embarazo y acepté un montón de cosas adicionales a esas, al otro día yo estaba barrigona. Nació la niña y empiezo yo a sufrir por eso. Pero ya luego me enfoco tanto en la maternidad que listo, bueno, lo dejo pasar. Pero en mí había un miedo constante, no me va a amar, mi esposo no me va a amar porque me engordé. Mi esposo no me va a amar porque no tengo el cuerpo que tenía antes. Y yo estaba segurísima que si yo seguía así y seguía engordando me iban a abandonar. O sea, era una cosa, o sea, de esos miedos que son absurdos, porque ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es mucho más que eso. Esto es algo que la mujer oculta, o sea, esto no es algo que las mujeres hablemos abiertamente, ¿sí o no, Katica? Uno habla de muchas cosas, pero uno irá a decir, es que yo creo que mi esposo, y más en el camino que estamos nosotras recorriendo, y sentarse uno a decir, es que yo creo que mi esposo me va a abandonar porque me engordo. Eso es un miedo irracional. Es un miedo irracional. Sin explicación, como el que le tiene miedo, las mujeres que le tienen miedo a las cucarachas, pues la cucaracha es más pequeña que tú la puedes pisar y se acaba el miedo, pero va mucho más allá, mucho más profundo de realmente qué pasaba en el interior. O sea, logras como identificarlo. Claro que sí, claro que sí. Y ahí tuve que confrontar muchas más cosas de mi historia y mi relación con los hombres, porque todo eso venía
como ligado. Pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Eso está muy interesante. Yo creo que tú nos puedes quedar debiendo la siguiente parte para el próximo episodio de Eternamente. Sí, cómo esto se relaciona con la infidelidad, cómo esto se relaciona con la relación como que uno tiene con la pareja, cómo uno se puede volver complaciente para que no lo abandonen, caer en toda clase de excesos, y cómo reconciliarse con el ser mujer sin caer en los excesos, ¿cierto? Bueno. Y podemos dejar una pregunta, o sea, que si tú te identificas de pronto con la historia, ¿cierto? Con eso que nos compartes, abriéndonos tu corazón, y es que esa inseguridad, o sea, nace de algún lugar. Entonces pregúntate si de pronto tú tienes algún comportamiento así, de dónde nace, de dónde viene. Esas fueron las preguntas que yo me empecé a hacer. Ajá. Y empecé a tener sueños y empecé a entender mi historia. Entonces, bueno. Y yo creo que en tus redes sociales pueden complementar un poquito más, porque tú hablas de eso también. Hablamos de muchos temas, en tus redes y en las mías, de muchos temas. Los invito a que nos sigan, @elamoreducaysana. Y @Catalina Jaramillo, psicóloga. Ok. Nos vemos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Compartan esto a todo el que crean que les puede servir y Dios los bendiga. Chao.